Quizás en la presidencia de Ilia, la Argentina pudo encontrar en el siglo XX los números más extraordinarios que se puedan imaginar. El salario de los trabajadores representaba, cuando se fue Ilia del gobierno, el 40% del PBI. Hoy no llegamos al 20%. Eso significa dignidad del trabajador, mercado interno, posibilidades futuras de la economía. Yo quiero decirles desde la política que todo lo que hablan los economistas, que cuando se habla de diversificar la matriz productiva, cuando se habla de inversiones, cuando se habla de agregar calidad y valor a nuestros productos, se está hablando de trabajo y de salario. Nosotros tenemos en la Argentina un problema que resolver, que es sacar de la pobreza a 12 millones de compatriotas. Ese es el desafío. Y hay dos herramientas para hacerlo. Uno es la educación y el otro es la economía. Por eso hay que hablar de economía. La economía no es una ciencia matemática. La economía es una ciencia social que sirve para desarrollar al país y al hombre que vive dentro del país. La Argentina este año creció a tasas, después de la crisis del año pasado, del 9%. Crecimos al 9%. Este es un dato matemático. Pero el empleo creció el 0,5%. Es decir, no empezamos a desarrollar la economía, que es pasar de la matemática al hombre. El crecimiento es un número, el desarrollo es aplicar el número al hombre. Si el crecimiento no está relacionado con el trabajo que genera, el crecimiento no sirve. Le sirve a los que se llevan los recursos, a los capitales que se fugan del país, pero no le sirve a los 12 millones de compatriotas que están en la pobreza porque no tienen trabajo en blanco. Y yo además quiero decir otra cosa. Muchos me critican porque yo paso mucho tiempo peleando en Buenos Aires, presidiendo el bloque de la Unión Cívica Radical. Yo les quiero decir a ellos, primero, que la Unión Cívica Radical es un partido nacional, que el radicalismo tiene un proyecto de nación. Y además, que si no se pelean por las cuestiones nacionales, no se pueden gobernar las provincias argentinas. El federalismo es un concepto que tiene que ver con la integración del país, pero con la integración a un proyecto de nación. Si alguien cree que alterar las cifras del INDEC no alteran la calidad de vida de los cordobeses, no saben de qué están hablando. Hace poco el gobernador de Córdoba tomó un crédito de 400 millones de dólares a una tasa del 12%. No se pueden pagar esas tasas. Eso tiene que ver con el INDEC. Y yo no lo vi al gobernador de Córdoba peleando en Buenos Aires para que se transparenten las estadísticas oficiales. Un gobernador de provincia no puede permitir que el centralismo se lleve los recursos de las provincias, que no haya infraestructura, que el presupuesto sea falso, que la inflación carcoma el salario de los cordobeses. Todas estas cosas que tienen que ver con Córdoba, con el país y con la integración nacional se discuten en las políticas nacionales. Eso hago yo en Buenos Aires. Yo les quiero decir que estamos, como dijeron los economistas, frente a una enorme posibilidad en el país. Tenemos que resolver algunos problemas y el radicalismo debe ponerse al frente en la resolución de esos problemas.
En el Congreso de 1879 hubo una fuerte discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados entre el diputado Vicente Fidel López y el diputado que luego fue presidente de la Nación, Carlos Pellegrini. ¿Saben cuál fue la discusión? Cantidad o calidad, valor o precio. 100 años después la Argentina no ha resuelto el problema. Para que ustedes entiendan qué significa esto, no es lo mismo producir calidad que producir cantidad. La soja se vende en cantidad y además tiene precio, pero no es lo mismo el precio que el valor. Hay un poema de Machado que lo canta Serrat que es extraordinario, que dice que solo los ignorantes pueden confundir valor con precio, y no es lo mismo la cantidad que la calidad. La Argentina tiene el desafío de producir cantidad y calidad, valor y precio. Para que lo entiendan y para que entendamos por qué somos pobres y hay 12 millones de personas que no viven bien en la Argentina y otros tantos que viven más o menos. Cuando nosotros sacamos nuestros productos al mundo, cantidad, nos pagan $600 la tonelada. Dentro de ese contenedor que vale $600 van 2 puestos de trabajo y un 25% de tecnología, es decir, conocimiento. Cuando nosotros traemos un contenedor de afuera, vale $1.700. Hay 25 puestos de trabajo y hay un 62% de tecnología. Ese es el subdesarrollo. Esa es la matriz que hay que cambiar. Tenemos que modificar este contenedor que es de calidad y de precio por un contenedor que sea además de calidad y de valor. No es sencillo, pero el mundo nos está dando la oportunidad de hacerlo. Los precios de los commodities, las ventajas comparativas, el acceso a créditos baratos, la tasa de referencia de Estados Unidos es 0. Nos están dando una oportunidad que no la podemos desaprovechar. Esa es la impugnación a los Kirchner. Además de todas las cosas que han hecho, nos han hecho perder un tiempo, el mejor tiempo de la historia argentina, haciendo populismo y distribuyendo recursos para comprar voluntades, convirtiendo al ciudadano en un cliente político. Este es el concepto que tenemos que variar y lo tiene que hacer la Unión Cívica Radical. Pero si queremos cambiar la matriz productiva del país, también tenemos que cambiar la matriz educativa. Un país, y esta fue la otra gran discusión de fines del siglo XIX, Sarmiento y Alberdi, vean las cabezas. La discusión era, ¿educamos ciudadanos o educamos trabajadores? Sarmiento quería educar ciudadanos y triunfó su tesis. Y tenía razón, porque en ese tiempo venía la inmigración y había que incorporar al extranjero a la vida nacional. Pero hoy hay que entrenar ciudadanos y trabajadores. A los chicos hay que incorporarlos al mundo del trabajo. En la Argentina 400.000 chicos, escuchen la cifra, 400.000 chicos pugnan todos los años por incorporarse al mercado laboral. En Córdoba 30.000 chicos todos los años quieren un trabajo. Tenemos que trabajar desde la política para que esos chicos puedan acceder al trabajo y tener un salario digno. Es macana eso de que porque uno tiene 150 millones de habitantes, puede tener un mercado interno mucho más poderoso que un país que tiene 40 millones de habitantes. Produzcamos calidad, produzcamos valor, paguemos grandes salarios y el volumen del mercado nuestro puede compararse con mercados de mucho más cantidad de habitantes. Hay países como Suecia, como Noruega, como Finlandia, que son países muy chiquitos, pero que tienen una capacidad adquisitiva del salario que supera a países con 6 o 7 veces la población de esos países.
Un economista hace muchos años, Samuelson, dijo: para entender la economía hay dos ejemplos en el mundo, Japón y la Argentina. Y basta. Japón, una isla desierta, una isla volcánica, hacinada de gente, segunda potencia industrial del mundo. La Argentina, acá estamos, un territorio maravilloso, lleno de recursos naturales que debiéramos convertirla en riqueza. Éramos la octava potencia mundial a principios del siglo XX y hoy competimos en la saga del pelotón. Entre la Argentina y Japón está la dignidad de la gente que vive en este país. Por eso, desde la política tenemos mucho por hacer. Y si queremos convertir a Córdoba en un polo de atracción de inversiones para generar un polo agroalimentario que junto con Santa Fe no llene de soja a China, sino las góndolas llenas de productos cordobeses, tenemos que trabajar conjuntamente con la nación. No estamos aislados, no somos una isla, no podemos hacer solos. Hay que integrar la nación y las provincias en un proyecto común, donde cada uno tiene una parte que hacer. Para que ustedes lo entiendan, aquella propuesta demagógica de la Sota de bajar el 30% de los impuestos le obligó al gobierno actual a fijar nuevamente los ingresos brutos a las empresas. ¿Saben qué significa ingresos brutos? Significa menos salario. Porque el empresario que tiene menos rentabilidad paga menos salario. Ese es el chiste del 30%. Cuando Moyano dice que a los trabajadores hay que hacerlos participar en las ganancias de las empresas, qué lindo suena, ¿no? Lo que no dice Moyano es que con este gobierno el 40% de los trabajadores están en negro y que tiene que trabajar para que estén en blanco, para que paguen obra social, para que tengan derecho a jubilarse. Son todas actitudes demagógicas. Y lo que no dice Moyano es que el gobierno, este gobierno, ejerce la presión tributaria más importante de la historia del país. El 30% de toda la riqueza argentina son impuestos. Si se bajaran los impuestos se podría pagar más salario. Es decir, que el gobierno nacional se lleva en impuestos salario de los trabajadores. Por eso tiene que pelear Moyano. Bueno, el radicalismo puede revertir esta situación. Tiene hombres, tiene programas. Esto que han hecho hoy, o que hemos hecho hoy, no hay ningún partido político que lo pueda hacer. Lo estamos haciendo nosotros. Y nos estamos preparando para gobernar la Argentina y para gobernar Córdoba. Es un partido democrático que además quiere convocar a todos los cordobeses y a todos los argentinos de buena voluntad, sin distinción política, que quieran colaborar con la patria, con el futuro, para que no nos roben el futuro de nuestros hijos. Hay un trípode que es esencial para esta tarea: el Estado, que es el que fija las reglas, es el que fija las políticas; el sector privado, que es el que invierte y desarrolla la economía; y el conocimiento, del que hablaba Terraño. La revolución tecnológica, el avance científico, la innovación, deben incorporarse en las currículas de todos los colegios, desde el primario hasta la universidad. El año pasado en China se recibieron 300.000 ingenieros. En la Argentina, 146 ingenieros en suelo. De esa manera la batalla del conocimiento no nos va a tener como aliados. Por eso hay que cambiar la matriz educativa. Si queremos tener un país donde la gente pueda vivir dignamente, tenga trabajo, tenga salario y que los viejos tengan una buena jubilación. Mis queridos amigos, empezamos la marcha. Muchas gracias. Ha sido la palabra con las conclusiones de la jornada sobre desarrollo sustentable
El doctor Oscar Aguad, presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. Señoras, señores.